Bueno, muy contenta de estar acá en este espacio y reitero lo que ya nos había dicho Aquiles, quien representa a la Corte Constitucional es el presidente. Entonces acá yo también me despojo de mi investidura como magistrado auxiliar y hablo a título personal, obviamente recogiendo todo el aprendizaje que uno tiene en un espacio como ese. Con Aquiles pues quedamos en un punto crucial, y es como que el derecho a la salud es reconocido con todos sus efectos jurídicos, es reconocido plenamente como un derecho, y eso marca una ruptura, un antes y un después. Lo que yo les quiero contar ahora es como los problemas que vienen después de que se reconoce el derecho, y la idea que quisiera mostrarles a partir de un caso muy particular que ya les voy a contar es cómo el solo reconocimiento de un derecho es absolutamente insuficiente para hacer efectivas esas expectativas que tenemos frente a la salud. Entonces, quisiera referirme a una sentencia que tampoco es una sentencia de SEU, es una sentencia del año pasado, que es la sentencia T563 de 2019. Es una sentencia en la que se resuelven 37 casos acumulados en los que para resolver una tutela en la que padres de niños solicitan el acceso a unas terapias especializadas que no están en el plan de beneficios, como terapias ABAS, terapias con animales, terapias con componentes metodológicos especiales que no están comprendidos en las terapias convencionales del plan de beneficios, y lo hacen con fundamento en órdenes médicas de profesionales de la salud que no hacen parte del sistema, de médicos particulares, y solicitan el servicio en unas IPS determinadas, sobre todo en la costa atlántica. Entonces, esta sentencia, ya les voy a explicar más adelante, tiene algunas particularidades, porque les voy a contar algunos puntos que son llamativos. La sentencia no concede las tutelas, y la Corte, por lo menos en materia de salud, tiende siempre a conceder la tutela. Ese es un punto en particular, y normalmente lo que ocurre es que la Corte selecciona casos que han sido negados por los jueces de primera y segunda instancia para luego concederlos. Acá sucedió más o menos lo contrario. Algunas venían concedidas, o la mayoría venían concedidas, y la Corte negó. Eso, digamos, como que la Corte se salió de su patrón. Vamos a ver después por qué. También tenía otras particularidades, porque es un caso de un gran acumulado. Normalmente a la Corte se le falla una sentencia por un solo caso, o en algunos casos 2, 3, 7. Este fue un gran acumulado, con la particularidad además de que uno de esos casos tenía detrás 500 casos de niños que solicitaban el acceso a estas terapias especializadas en una IPS particular de la Gobernación de Córdoba. Y no solo es particular el hecho de que se hubieran acumulado tantas, sino el enfoque que la Corte le dio al análisis con el que abordó estos más o menos 530 casos, porque lo que buscó no fue analizar caso por caso, sino transversalizar el análisis y, por ejemplo, encontrar cuáles son los patrones del litigio, ver cómo las regularidades que se encontraban. Por decirles algo, nosotros encontramos que un mismo médico en un solo día diagnosticó a más de 10 niños en un municipio de Colombia. Entonces, o por ejemplo, sí, fue pues así quedó documentado, o que por ejemplo en una misma IPS se atendían, se estaba reclamando la atención para niños que por ejemplo tenían 2 años, porque supuestamente por ejemplo tiene autismo, y que en esa misma IPS se atiende a un niño que tiene 15 años y que fue diagnosticado con parálisis cerebral, con una niña que tiene 9 años y que tiene trastorno de déficit de atención, todo en una misma IPS. Entonces, el análisis, el enfoque con el que se abordó
Este caso era, digamos, en este proceso fue diferente porque lo que buscábamos era no analizar caso por caso, sino transversalizar todo el análisis, buscar los patrones del litigio y más que ver los casos individualmente considerados, los pequeños detalles que nos daban luces sobre cómo se estaba accediendo al sistema de salud. Entonces, estas son como, digamos, como unas particularidades de este fallo. Este fallo llegó a mis manos, digamos, venía desde antes, pero llegó a mis manos más o menos en el año 2014-2015 y llegó cuando había un ambiente, por lo menos en cierto sector de la Corte, o al menos en mi caso, un ambiente donde por un lado reconocíamos la importancia del juez constitucional en el reconocimiento del derecho a la salud, la importancia de la Corte en la configuración del sistema. Teníamos claro que de alguna manera el juez constitucional estaba moldeando el sistema, pero por otro lado también había como una inquietud, cierto malestar, como dudas sobre la forma en que la Corte y los jueces constitucionales en general estaban abordando los temas en salud. Eran como inquietudes en ese momento muy difusas porque no teníamos claro bien qué era lo que no nos cuadraba del todo en la forma en que la Corte estaba protegiendo. Pero, digamos, en general, las dudas eran de 4 tipos. En primer lugar, percibíamos que la Corte se volcaba fundamentalmente sobre la protección de la dimensión prestacional del derecho a la salud, como que como que asimilaba que la salud es simplemente tener acceso a medicamentos, poder acceder al sistema sanitario, poder acceder a intervenciones quirúrgicas, en fin, o sea, volcados sobre esa dimensión que es fundamental dentro del derecho a la salud, pero que no es la única. Y si ustedes hacen una revisión de la jurisprudencia en materia de salud, pues vemos que la atención se concentra fundamentalmente en esa dimensión del derecho a la salud y que además, digamos, con el agravante de que se concentra bajo la premisa de que entre más demos, entre más pastillas demos, entre más operaciones ordenemos al sistema que brinde, estamos contribuyendo más a la salud, y eso puede ser cierto en muchos escenarios, quizás en la mayoría, pero no necesariamente en todos. Entonces veíamos que la concepción del derecho a la salud pasaba de la Corte, tendía a pasar por alto unas aristas muy fundamentales. Acá ya creo que algunos participantes han hablado, por ejemplo, cómo los derechos de propiedad intelectual pueden marcar una diferencia muy importante, por ejemplo, en el acceso a medicamentos, por decir algo, o los temas de los determinantes sociales y ambientales de la salud. Ahorita hace un rato estábamos hablando de cómo, por ejemplo, qué sentido puede tener que tengamos acceso al sistema sanitario, que los menores tengan acceso al sistema sanitario en los diferentes municipios de Colombia, cuando por otro lado, por ejemplo, si no tienen una buena alimentación, o si por ejemplo el agua no tiene unas condiciones mínimas, pues van a tener que estar permanentemente utilizando el sistema sanitario, pero el goce del derecho a la salud no va a ser pleno. Entonces, lo que nosotros encontramos era que pues había una visión quizás un poco limitada y volcada sobre unas aristas del derecho a la salud. Otra preocupación que teníamos es que en el análisis del derecho a la salud prescindíamos absolutamente de consideraciones sobre la justicia distributiva, y uno entiende que el sistema de salud no puede concebirse bajo una lógica absolutamente igualitaria, porque las demandas de salud no son iguales en todos los individuos, pero no significa que esa variable pueda ser, podamos prescindir de esa variable. Y una tercera preocupación es que nosotros habíamos reconocido, o la Corte había reconocido el derecho a la salud, pero teníamos unas herramientas, por decirlo así, limitadas para hacer efectivos los derechos y distinguir entre las pretensiones que uno
consideraría legítimas, las demandas individuales legítimas en materia de salud, y aquellas que de pronto no lo son. Por ponerles un ejemplo, en muchos casos la Corte ha ordenado el suministro de medicamentos que, según la evidencia científica, tienen una eficacia muy limitada, por no decir la nula, medicamentos que además, por ser tan novedosos, son muy costosos. Entonces, nosotros, pues, lo que veíamos era que no teníamos herramientas para distinguir aquellos casos en los que realmente el sistema, las restricciones del sistema constituían un obstáculo para garantizar el derecho a la salud, y aquellas otras donde más bien el resultado no es el derecho a la salud del paciente, sino a veces incluso el lucro de otros actores económicos. Y nosotros, al no tener esas herramientas y con una perspectiva garantista, entonces decidimos como abrir una vía de acceso paralela al sistema de salud, que terminó por generar unas disfuncionalidades. Entonces, el caso que les digo llegó cuando teníamos en mente como esta serie de dudas, como que es verdad, la Corte ha tenido todos estos logros, pero hay algo que no me cuadra, y todas esas cosas eran las que no nos estaban cuadrando. En ese contexto llegaron esos al principio 6 casos, y encontramos algunas particularidades que nos llamaron la atención. Por ejemplo, que algunas de esas tutelas decían que las demandas de tutela decían que los niños tenían enfermedades huérfanas, pero por ejemplo, para referirse a, por ejemplo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que claramente no es una enfermedad huérfana. Y encontramos varias tutelas que decían lo mismo. Entonces, al final, cuando empezamos a buscar la información, nos dimos cuenta de que había un formato de demandas de tutela, que todos lo utilizaron. Seguramente en algún caso sí utilizaron esa demanda de tutela para una persona que tenía una enfermedad huérfana y que reclamaba una terapia especializada no contemplada en el plan de beneficios, pero que esa se utilizó para tratar enfermedades o patologías como autismo, trastorno del desarrollo o cualquier otra que no tenía esa enfermedad. Entonces encontramos que había unos formatos, incluso a veces en el género se equivocaban porque era una niña y en la demanda estaba como lo o él, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que allí había algo más. Encontramos también que muchas de esas, que algunas de las patologías que estaban ahí no eran como muy precisas. Entonces hablaban, no, tiene un trastorno del desarrollo, y cuando uno me buscaba, bueno, ¿qué era eso? Pues es una patología genérica que no había sido, digamos, especificada, documentada. Encontramos también que en algunos de esos casos el médico era el mismo al que diagnosticaba a diferentes pacientes de un mismo lugar. Entonces, con estos hallazgos muy preliminares, decidimos acumular muchos casos, no solo aquellos que han sido, no concentramos el análisis solo en aquellos en los que el juez de tutela, jueces de primera y de segunda instancia, hubiesen negado para conceder, sino también aquellas sentencias que ya hubieran concedido las tutelas. Y entonces así formamos como un megacaso, porque nuestro objetivo era como hacer ese análisis transversal, no para ver las demandas individuales en salud, sino para comprender el modelo de litigio que se estaba manejando en ese momento, y que la Corte probablemente no lo tenía claro, porque la selección de casos siempre se concentra en casos que son negados para conceder, y no habíamos visto como la otra cara de la moneda. Entonces hicimos un gran acumulado y empezamos a analizar el caso con una nueva perspectiva, con la idea de buscar más que, digamos, no tanto para analizar si se cumplían las reglas que la jurisprudencia había decantado, que si hay una prescripción médica, que si la persona expresó la razón
por la cual está acudiendo un médico particular y no al médico de la EPS, sino ir a los detalles. Entonces, por decirles algo, nosotros nos fijábamos a qué juez lo resolvió, y en el municipio, en Valledupar, por ejemplo, ahora que me acuerdo, casualmente llegaban todas las tutelas exactamente al mismo juez. Valledupar, que tiene muchos jueces en distintas especialidades, y que por el sistema de reparto hay tiene que ser aleatorio, y casualmente los que escogimos todos caían ahí. Luego, revisando el expediente, nos dábamos cuenta que no había un acta de reparto. Entonces nuestro análisis iba a detalles que en otros escenarios serían absolutamente irrelevantes: ver si hay un acta de reparto, cuál es la fecha en la que el médico diagnosticó, cómo se llama el médico, si este médico es el mismo de acá. Eso en otro escenario para la Corte hubiera sido totalmente irrelevante, pero bajo esta nueva perspectiva terminó siendo lo más relevante. Tenía yo un cuadro de Excel absolutamente gigante con cualquier cantidad de datos que a veces uno mismo ni podía manejar, pero todo bajo la idea de entender ese modelo de acceso al sistema de salud. Y para nosotros también era importante porque ese modelo de acceso al sistema de salud de alguna manera tenía que ver con lo que la misma Corte había venido generando. Fue la misma Corte, y ya nos lo han explicado, cómo abrió las puertas, y con la mejor digamos, con la idea de garantizar el derecho a la salud, de que no se restringiera el acceso a lo que en su momento era el plan obligatorio de salud, sino que también se pudiera acceder a prestaciones que estaban por fuera de ese POS en su momento, pero que pues no, por no haber sido actualizado, no satisfacían en ese momento el derecho a la salud. Pero la Corte abrió una regla, o la regla de que podemos sustentar una petición en salud para acceder a una prestación no POS o por fuera del plan de beneficios, con fundamento en una orden médica de un profesional de la salud que no está adscrito a una EPS. Todas estas reglas las diseñó la Corte. Entonces, para nosotros era muy importante, porque eso que estaba ocurriendo afuera tenía que ver con lo que nosotros habíamos venido construyendo. Bueno, malo, no importa la calificación que se le quiera dar, pero teníamos algo que ver con eso. Después de todo ese proceso de recopilación de información, de análisis transversal, pues la Corte finalmente encontró que se había diseñado un sistema que en general no apuntaba a garantizar los derechos de los niños en cuyo nombre se estaban interponiendo las acciones de tutela, que no necesariamente los beneficiados eran ellos, al menos no en todos los casos, y que habían otros actores que estaban detrás, que estaban impulsando el litigio, particularmente las IPS que después atenderían a los menores. Entonces, las IPS, nosotros llamamos a todos y cada uno de los papás de los menores, y la mayoría decía: no, la verdad, yo no sé cómo es eso, yo presté mi cédula y allá en el IPS me dijeron que me hacían todo. Así tal cual nos dijeron, yo no sé eso. Es más, nos decían, llegaron a mi casa y me ofrecieron el servicio para un niño, para mi hijo, para que yo no pudiera atenderlo todo el día, y pues como me dijeron que era gratuito, pues yo lo hice pues, de buena fe, y así fue, de buena fe. Pero entonces el litigio funcionaba a la inversa, eran las IPS las que en muchos casos reclutaban a los propios menores, especialmente del régimen subsidiado, porque en ese momento entendieron que como eran prestaciones no POS, entonces el valor por las terapias no corría por cuenta de las EPS, sino de las entidades territoriales, y entonces IPS y entidades territoriales podían negociar directamente las prestaciones. Entonces había un interés de las IPS en prestar sus servicios a las personas del régimen subsidiado y no del régimen contributivo. Por eso
de los 500 y pico de casos, yo diría que en un 95% eran niños que estaban en el régimen subsidiado, por esa particularidad en especial. Entonces, la Corte resolvió no conceder la tutela, no tanto por el hecho de que no tanto por el hecho de que tenga una visión restrictiva del derecho a la salud, sino porque cree que debemos buscar darle contenido al derecho a la salud, porque debemos buscar quiénes tienen derecho a la salud, solo los que ponen tutelas o todos los que pertenecemos al sistema de salud, que tenemos que refinar nuestros instrumentos para valorar los casos que llegan y para diferenciar qué casos responden a una demanda legítima de salud y qué casos apuntan a beneficiar a terceros que están ahí detrás pero que no vemos directamente. Entonces eso obliga a la Corte a replantear el análisis que hace, a iniciar un diálogo con otras disciplinas, con la medicina, con la sociología, y hacer uso de estas otras herramientas, porque la perspectiva estrictamente jurídica es indispensable, pero es solo el punto de partida. Decir que tenemos derecho a la salud es un presupuesto de un análisis mucho más complejo que viene después. Entonces, la invitación es como para que tomemos como punto de partida el reconocimiento del derecho a la salud, pero para que inmediatamente después abordemos todas las complejidades del derecho a la salud, que son muchas y muy difíciles de solucionar. El solo reconocimiento, a mi juicio, es absolutamente insuficiente y tenemos una tarea grandísima de entender cómo funciona el sistema, de cuáles son los actores que están detrás del sistema, de cómo se relacionan jueces, profesionales de la salud, IPS, laboratorios farmacéuticos, y a partir de esa comprensión integral evaluar las demandas